Can Yaman ha explotado. Ha soltado la sopa sobre Demet Özdemir y hay cosas que jamás nos habríamos imaginado. Prepárense porque esto es gordo, gordo, gordo. ¿Se acuerdan de esa historia que todos dábamos por sentada, de que Can y Demet eran la pareja perfecta, la que triunfaba allá donde iba? Pues parece que esa era solo la punta del iceberg, o peor, una fachada. Can, que hasta ahora se había quedado calladito como un ratón, ha decidido hablar y lo que cuenta, ¡ay, madre mía! Según lo que he podido averiguar, y créanme, me he puesto a investigar a fondo, Can Yaman ha revelado que la relación con Demet Özdemir no era lo idílico que todos pensábamos. Para ser honestos, muchos creíamos que simplemente habían tomado caminos separados, que las agendas, los rodajes, la distancia, ya saben, las típicas excusas. Pero la cosa va mucho más allá. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de tanto tiempo guardando secretos, sintiendo quizás que la imagen que se proyectaba no era la real, ha dicho basta. Y ha decidido contar su verdad. Y su verdad parece que choca frontalmente con la imagen que teníamos de ellos como pareja feliz y enamorada eternamente. Muchos dicen que Can Yaman es un tipo, digamos, intenso. Que vive las cosas al máximo. Y quizás eso se reflejaba en la relación con Demet, pero no siempre de la mejor manera. Se rumorea, y esto es salseo del bueno, que había muchas diferencias entre ellos, diferencias de personalidad, de cómo veían el futuro, de cómo manejaban la fama. Can, por lo que se intuye de sus últimas declaraciones, siente que Demet no entendía su mundo, su ambición, quizás la presión que sentía. Y lo que nadie vio, y esto es clave, es que detrás de las sonrisas y los posados, había una batalla constante. Can ha insinuado que Demet era, no sé cómo decirlo sin que suene demasiado fuerte, quizás un poco controladora, o que no apoyaba del todo sus decisiones profesionales, sus proyectos fuera de Turquía. ¿Se imaginan? La pareja de oro y resulta que se tiraban los trastos a la cabeza cuando las cámaras se apagaban. A ver, seamos claros. Las rupturas son duras y cuando eres una figura pública, todo se magnifica. Pero Can ha dado a entender que hubo momentos muy tensos, discusiones fuertes, y que él sentía que no podía ser el mismo del todo. Es un tipo con muchísima energía, con ganas de comerse el mundo, y si sentía que su pareja no estaba en la misma onda, pues claro que eso genera fricción. Lo que yo sospecho es que esta revelación de Can no es casualidad. Quizás está preparando el terreno para nuevos proyectos, o simplemente ya no le importa tanto mantener esa imagen pública. Ojo, esto no quita mérito a lo que vivieron, seguro que hubo momentos bonitos, porque si no, no hubiera durado tanto. Pero la imagen idílica que nos vendieron, parece que se desmorona un poco. Piénsenlo bien. ¿Creían ustedes que Demet estaba enamorada hasta las trancas y que Can solo se aburrió? Pues parece que la historia es más compleja. Can ha soltado miguitas de pan sobre una relación que estaba sufriendo mucho más de lo que nadie imaginaba. Y lo que más me intriga es qué piensa Demet de todo esto. ¿Estará enfadada por sacar esto a la luz? ¿O también tendrá su versión de la historia? Creo que esto va a dar mucho que hablar, y no solo en Turquía. El salseo internacional está servido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Era una relación condenada desde el principio o simplemente no supieron manejar la presión?